Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este curso de trading institucional. Mi nombre es Gonzalo y en este vídeo voy a hablaros de las sesiones del Forex. Aunque podamos dividir en múltiples ciclos cualquier gráfica, cuando operamos intradía, y es una forma de operar bastante común, tendemos a dividir las sesiones en función de qué mercados están activos en cada hora. Dependiendo de los activos que queramos operar, tendremos que acoplarnos a cuándo están esos mercados abiertos, porque será cuando mayor volumen se inyecta en el mercado de dichos activos y por ello haya mayor variabilidad del precio. Entonces, si estamos operando buscando movimientos largos, es mejor esperarse a esas horas para operar y no estar operando en horarios donde sabemos que el precio probablemente en general no va a tener mucho movimiento. Si por el contrario lo que queremos es operar en mercados en rango, quizás sea mejor salirse de los horarios donde hay más volumen y buscar otros horarios donde haya menos liquidez y, y por ello podamos operar patrones más horizontales. El Forex tiene muchas sesiones porque se reparte alrededor de todo el mundo. Podemos dividir las sesiones en lo que sería Asia y Pacífico, que incluye también Australia, incluye toda la zona de China, Japón, Singapur. Luego tenemos la zona de Europa, cuyo principal mercado es Reino Unido. También está Frankfurt y en general todos los países que están en el área de influencia de la Unión Europea. En tercer lugar tenemos la sesión americana y en la sesión americana tenemos los mercados de Nueva York como principales mercados donde se operan y además existe un acoplamiento entre América y Europa, lo cual significa que los horarios de ambos van a coincidir durante un lapso de tiempo en el cual el volumen va a ser alto. Asimismo, otros mercados como el canadiense estarán abiertos durante esas horas. En ICT, Michael Huddleston define unos horarios de lo que él llama las kill zones y esos horarios no van a coincidir exactamente con estos rangos que os voy a dar yo aquí, pero son los rangos que yo suelo utilizar y entended siempre que todo esto es algo aproximado, que es algo simplemente de frecuencia, que no es que sea algo estricto, que siempre vaya a suceder lo que os cuente en este vídeo, porque el Forex no funciona así, de ser así sería muy predecible y no lo es. Bien, como vais a ver, cada sesión la voy a dar con una zona horaria distinta porque realmente a lo que nos acoplamos es a los mercados, no a una zona horaria concreta. Entonces, el horario de Asia y Pacífico, que podría incluir a Nueva Zelanda, Australia, Japón, os voy a dar el horario que da Michael Huddleston, que son de las 8 de la noche a las 12 de la madrugada en horario de Nueva York, en horario estándar de la costa este. Esto para saber a qué hora corresponde en vuestra zona horaria tenéis que mirarlo en internet o en algún sitio, probablemente en internet. A ver cuándo corresponde, porque también como durante el año van cambiando las zonas en función de si es verano, si no es verano, pues va cambiando todas las referencias horarias. Es mejor darla en una concreta que se acopla al mercado y ya veis vosotros desde vuestra zona, pues a qué hora corresponde respecto de vuestra zona horaria. Luego está Europa. El horario de Europa se puede empezar a ver a partir de las 6 o las 7 de la mañana en horario central europeo y termina más o menos a las 10, entre las 10 y las 11. A veces pasan cosas en esos horarios, pero la hora de mayor actividad suele estar realmente entre las 8 y las 9, las 10 de la mañana del horario central europeo. En tercer lugar, el horario americano empieza con la apertura de los mercados de Nueva York. Está la preapertura, que es a las 8 de la mañana. A veces pasan cosas en la apertura, pero el volumen empieza a entrar a partir de las 9 normalmente y suele concluir el primer impulso entre las 11 o las 12 de la mañana en horario de la costa este estándar. A veces veréis que luego por la tarde también hay más movimiento, entonces América suele ser una zona horaria interesante porque aunque parezca a veces que se pare allá a las 11 o las 12 de la tarde en Estados Unidos, puede ser que luego más tarde, a partir de la 1, empiece a moverse otra vez. Y luego existe una pequeña zona horaria, una pequeña sesión de Forex, que es el cierre de los mercados de Europa. Le vamos a llamar así, no es que cierren los mercados de Europa, sino es el nombre que le ponemos y suele pasar entre las 4 y las 5 de la tarde del horario central europeo. Y durante esta hora suele haber una pequeña variación del precio, una pequeña inversión
de la dirección del precio y se podría llegar a operar en marcos temporales pequeños. Las características las podéis ver, las he puesto a la derecha de cada una de las sesiones. La sesión asiática, la característica principal que tiene para los principales pares, los cruces del dólar, es que en general es lateral. En general, casi todos los pares y casi todos los cruces están moviéndose de forma horizontal y se dedica toda la sesión a hacer un trading más tipo algorítmico donde sucesivamente se van tomando máximos y mínimos anteriores, pero de una forma horizontal para ir simplemente creando y tomando liquidez en los mercados. No obstante, eh, si vuestro horario, por ejemplo, si vivís en América, o vivís en Estados Unidos, o vivís en Brasil, o vivís en Canadá, o en Bolivia, en cualquier país de América, puede veniros bien operar pares que se tengan el cruce del JPY, del yen, del NZD, que es el neozelandés, el kiwi, o del dólar canadiense. Porque durante esas horas hay pares como la libra JPY, el NCD JPY, que van a moverse bastante y os van a permitir operar sin tener que daros un madrugón por la mañana. Porque si tenéis que operar Europa, os tendréis que levantar por la noche, tenéis que levantar a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, para poder operar. Y si tenéis que operar América, pues igual os pilla justo a la hora que tenéis que ir al trabajo, tenéis que ir a estudiar o a hacer vuestras obligaciones. Y siempre os queda por la noche, a partir de las 8, las 9, las 10 de la tarde, de la noche, os puede empezar a mover Asia y podéis igual entrar ahí. Quizás a las 9, a las 10, a las 11 de la noche de la costa este, ahí puede haber movimiento para operar también. Yo no lo opero, no tengo las horas concretas, pero bueno, simplemente escogéis una gráfica y que lo miréis. Y ahora veréis cómo se mira porque en las siguientes diapositivas os lo voy a enseñar. Y por último, el cierre de Europa, pues a veces si lleváis muy buen día, por lo que sea, o veis una operación muy clara a esa hora, podéis intentarlo. A mí no es una de las horas a las que más me gusta estar. A mí me gusta más bien estar ya cerrando hacia esas horas. Porque yo al operar normalmente Europa y América, ya a la hora que me quiero ir no quiero estar preocupándome de qué va a pasar. Entonces, pues no suelo operarlo, pero bueno, puede ser una buena opción para cualquiera de vosotros o de vosotras. Otra de las características que tienen las sesiones es América en concreto, y es que América, para operar los índices de las bolsas americanas como el Nasdaq, el Dow Jones o el Standard Poor's, da muy buenos volúmenes y da muy buenos rangos de movimiento y es ideal operar los índices americanos dentro de ese rango de 9 a 11 de la costa este. eh, es realmente muy buena opción hacerlo. Asimismo, es posible que os interese ver otros mercados del estilo, como puedan ser quizás de materias primas y un poco diferentes y estudiar también qué tal funcionan en América o en Europa, porque puede que sean diferentes. Las criptomonedas, yo no suelo operarlas intradía, con lo cual no tengo una buena visión de las criptomonedas. En el pasado y hace meses estuve estudiando un poco y vi que las criptomonedas solían tener volúmenes en relación al horario de estándar y en concreto solían tener volúmenes de movimiento a las 12, a las 12 de la hora estándar del este de Estados Unidos, por lo cual a las 8 de la mañana, por lo cual yo creo que si miramos ceros, ochos y cuatros en tema de horas, dentro del horario estándar de la costa este de Estados Unidos y dentro del horario central europeo también. Por lo tanto, si miráis esas horas, puede que encontréis rangos temporales en los cuales el precio se mueva en un momento en que a vosotros os venga bien. En esta gráfica he marcado en color azul más oscuro la sesión asiática, en un color rosa la sesión europea y en un color azul claro la sesión americana, para que veáis un poco cómo en general justo esta semana hubo no bueno, esta semana no es un ejemplo perfecto, pero vamos, lo normal es esperar una Asia más bien de este estilo, un poco más grande, un poco más pequeña, y una Europa y una América que expandan. Muchas veces Europa es la sesión que más hace, otras veces es América, pero en Europa siempre vais a tener
Normalmente mucho movimiento, de no ser que estemos esperando noticias, que igual entonces sería Europa, algunos pares están más parados. Por lo demás, como veis, en general, para el dólar, fijaos que el rango de Europa es más grande que el de Asia en general, va a haber más movimiento, tiene más swings, en cambio el de Europa, aunque sí sea más largo, aunque sí, en sí sea largo, pues fijaos que por dentro, vale, tiene un movimiento que sube, pero el resto del tiempo se lo pasa moviéndose para un lado, en general. Mirad aquí que se mueve bastante para un lado, cae, sube. En cambio, es más dinámico. Veis que los swings son más altos, más continuos durante los mercados. ¿Ves estos swings más grandes en relación a lo que ocurre normalmente en Asia? Fijaos aquí esta caída durante América, lo grande que es. Vale, así que, pues bueno, esta es más representativa, la del centro, de lo que esperamos ver, aunque como veis he puesto esto porque no quería poner una cosa que fuera justamente lo representativo, para que veáis que siempre hay una variabilidad. Y esto es como os digo, es la gráfica de 5 minutos de eurodólar, que es un par que se opera más durante Europa y América. De alguna manera, esta división también podemos ver cómo se define lo que es la contracción durante Asia y la expansión durante América y Europa. La contracción durante Asia, la expansión durante América y Europa. La contracción durante Asia y la expansión durante Europa aquí y América aquí. Quería enseñaros un poco esta idea para que veáis que normalmente podéis asumir que la contracción de Asia es donde se genera el volumen del día, hay mucho volumen metido, y si conseguís meter una orden dentro de Asia o en la parte opuesta de Asia hacia donde va a ir el día, podéis conseguir muy buenos resultados. Da igual que sea dentro que fuera. Y incido mucho en esto, comprar o vender dentro del rango asiático puede dar muy, muy buenos resultados y puede ser muy, muy buena idea. En ningún caso tiene por qué ser en principio una mala idea, de no ser que obviamente la gráfica nos indique que no es un lugar para operar, pero en sí mismo, porque sea Asia, da igual, se puede entrar perfectamente, no hay ningún problema en hacerlo y vais a tener buenos resultados igual. Pues y esto lo comento por un motivo, y es que sí que sé que hay algún círculo que otro relacionado con el smart money o con el trading institucional, en que se afirma que no hay que comprar en la caja asiática que he dibujado, y eso es una sandez. Lo digo así, abiertamente, es una sandez como un piano o como un trolebús o como el Empire State Building de grande. Es una auténtica sandez y dentro de Asia se compra perfectamente, se opera perfectamente y con ello me refiero a que cuando entramos en Europa, si el precio cae dentro de Asia, podemos comprar. Cuando empieza Europa aquí, si el precio está dentro de Asia, podemos vender perfectamente. Y si vuelve a rebotar dentro de Asia, podemos volver a vender. Y si vuelve a rebotar dentro de Asia, podemos vender. Operar dentro del rango de Asia, no digo dentro de la zona horaria de Asia, digo dentro del rango de precios que Asia definió, puede ser una idea perfecta y muchas veces es muy buena idea porque la apertura de los mercados igual puede que te quede por la mitad de Asia y comprar cerca de la apertura cuando va a subir es prácticamente garantizarte el 80% del rango diario. O sea que no hay ningún problema con ello. Sucede que cuando el precio ha estado operando mucho, cuando el precio empieza a operar mucho fuera de Asia, es muy improbable que el precio al caer atraviese Asia otra vez y termine cerrando más allá de Asia. Por ejemplo, aquí, este día de aquí, este día de aquí, veis que el precio en Europa rompe hacia arriba, rebota, vuelve a romper, hace aquí máximos iguales y durante la apertura de Nueva York cae dramáticamente debajo de Asia para tomar liquidez por debajo. Tengo que hacer un vídeo para resumir mejor lo de las tomas de liquidez y tal porque es importante que lo tengáis claro. Lo haré. ¿Qué pasa? Que al caer por debajo de aquí de Asia, el precio, al haber estado ya operando por arriba, es muy improbable que siga cayendo. Es muy improbable porque ha estado operando todo el día muy por arriba. Entonces sigue luego otra vez y sigue subiendo y retoma la posición. Ahora, si lo que sucede es que a la apertura de Asia, y aquí creo que no hay ningún ejemplo, pero imaginad que este máximo hubiera estado un poquito solo por arriba de Asia, podría haber sido el caso, y luego cae. Ahí sí que es, y luego cae.
y no llega a y cae dentro de Asia o cae un poquito fuera. Ahí es posible que sí que vuelva otra vez, suba y rompa para arriba. Es decir, cuando Asia rompe poco o no rompe hacia uno de sus lados, es posible que el precio vuelva. Hay probabilidades de que el precio vuelva. Cuando Asia, el precio rompe mucho hacia por uno de sus lados, ya es bastante improbable que la vuelva a atravesar y vaya en dirección contraria. Y digo improbable, no imposible, pero sí que tengáis esa idea, porque muchas veces lo que ocurre, porque Asia se dedica mucho a coger mínimos y máximos. Coge el máximo, coge el mínimo, coge el máximo y luego va por los mínimos. O sea, Asia se dedica a máximos y mínimos. Si veis aquí, por ejemplo, hace un mínimo, un máximo, coge el máximo, baja el mínimo y bueno, aquí hace más o menos, aquí no se dedica tanto a eso, coge este mínimo, o sea, este mínimo lo crea, máximo, crea aquí un soporte, rompe el soporte, rompe la resistencia, aquí creará soportes, rompe el soporte, crea resistencias, rompe soportes por aquí, vuelve a romper resistencias. Se dedica mucho a ese toma y daca de coger y romper soportes y resistencias sin parar. Aquí en este caso, crear una resistencia, crea un soporte, ¿sí veis? Rompe con esta vela esta resistencia, rompe el soporte, rompe esta resistencia, crea un soporte, rompe la resistencia, rompe el soporte, crea una resistencia, rompe el soporte, rompe la resistencia, rompe el soporte, todo el rato igual, todo el rato igual. Es un tipo de trading muy algorítmico, muy de maquinita, ¿vale? Muy poco del tipo de swing. Cuando yo digo swing trading no me refiero al trading de estar 2, 3, 5 días haciendo trading en una semana o dos. Me refiero a hacer trade de los swings. Swing abajo compras, swing arriba vendes, swing abajo compras, swing arriba vendes. A eso me refiero cuando diga esto. ¿Vale? Otros se referirán, o la mayoría se pueden referir a otra cosa. Yo me refiero a eso, para que os quede claro. En siguiente lugar, quiero que veáis un poco la interacción de las sesiones con Asia. Ya os lo he explicado antes un poco, pero el rango asiático tiene cierta relevancia porque el rango asiático es como, digamos, cuando se establece el paquete inicial de órdenes, se crea lo que en inglés dice el liquidity engineering, que sería la ingeniería de liquidez, la creación de liquidez. Asia se dedica mucho a ser un pool, una zona de gran liquidez. Entonces, cuando hay que coger volumen, muchas veces el precio sale de Asia, pero vuelve adentro a recoger. Y Asia en sí mismo, si os fijáis, el 50% del rango de Asia puede ser considerado una zona de equilibrio dentro de los precios. Y no solo eso, sino que el precio entra en Asia, sale de Asia, entra en Asia, sale de Asia y va todo el rato entrando y saliendo de Asia, cogiendo la liquidez que se creó ahí por la noche y que se va creando durante las sesiones, obviamente, y ya al final ah, hace lo que es el release que le llamo yo, saca el precio lanza el precio hacia donde sea. Luego vuelve a crear la liquidez, sale de Asia la liquidez, el precio, vuelve a entrar en Asia el precio, sale de Asia el precio, vuelve a entrar en Asia el precio, toma de Asia, ha ido un poquito más allá el precio de las órdenes, las vuelve a colocar arriba. Fijaos aquí cómo se mantiene en los máximos de Asia y cómo ya se mueve, expande a un nuevo nivel y, y el precio en este día de hoy está operando en Asia, pero fijaos cómo está muy cerca de la mitad del centro del rango asiático, cómo ha salido un momento al coger liquidez bajo dentro de- del nivel del Asia del día anterior, cómo entra otra vez dentro y cómo está actuando como una zona general de contención de los precios hasta que ya cae. Fijaos cómo cae el precio, mitiga un poquito dentro de Asia solo y cae todo. Y todo en relación a los rangos de Asia del día este y del anterior. Este era un viernes, no, este era lunes, no, esto lo cogí ayer. Entonces este era lunes, este era viernes y este era jueves, para que os hagáis una idea de los días de la semana. Y otra cosa, Asia. El rango de Asia suele ser una forma para calcular cuál va a ser el rango diario. El rango diario suele estar entre 3 y 4 veces el rango de Asia, de no ser que tengamos, por ejemplo, un Asia muy grande, como fue el caso del jueves, pero aún así fijaos que el rango diario equivalió a 2 por el rango de Asia, prácticamente exacto. Y digo exacto porque si miramos realmente este máximo y movemos hacia arriba, o, y movemos justo
los niveles a este máximo, nos hubiera dado justo, prácticamente, porque me he ceñido a coger Asia desde fijaos este máximo, me he ceñido hacia la hora que os he dicho, pero si hubiera cogido esto, que se puede coger como máximo anterior a Asia, pues probablemente me hubiera dado casi el 100% exacto la expansión, como podéis observar. Y en los siguientes días también tenemos que este es el rango asiático, pues 4 veces el rango asiático es básicamente el diario. Si cogemos igual del mínimo al máximo, nos hubiera ajustado también bastante bien. Durante este día, fijaos cómo el rango asiático por 3, o sea, 4 veces el rango asiático, es prácticamente, vamos, sin casi error, el rango diario, ¿vale? Entonces, cuando estéis mirando las horas que son, os podéis fijar también las veces que se ha movido respecto de Asia el precio y también os puede dar una idea. Yo no soy partidario mucho de hacer estas cosas porque entonces es como que os ponéis un límite, ¿no? Os ponéis un límite. Lo que sí que os puede servir es, más que para poneros un límite, decir, bueno, ya he hecho 3 veces Asia, más Asia, o sea, 4 veces en total, pues ya cierro, no. Más que poneros un límite, podéis poneros una idea. Porque si, por ejemplo, Asia tuvo este tamaño y veis que estáis por aquí abajo, pues decís, pues bueno, igual aún puede expandir más. O si Asia tuvo este tamaño de aquí abajo, o si Asia tuvo este tamaño abajo y solo se ha movido una vez su tamaño, pues podéis decir, bueno, pues probablemente otra más haga incluso 3, 2, 3 veces y no os pongáis ya a cerrar todo corriendo, que podéis tener esperanza de llegar más allá. Y aquí igual, si ves que Asia ha tenido este tamaño, pues decir, pues bueno, una vez más por lo menos doblar Asia, yo creo que podrá doblarlo. Y tampoco hay que cerrar cuando doble Asia, sino decir, bueno, pues más o menos aquí ya puedo tomar beneficios parciales o cerrar lo que tengo, casi todo, dejar poner en break-even y dejar que se mueva el precio, porque nunca sabéis si va a pasar esto, ¿vale? Yo soy partidario del take profit de no cerrarlo pronto. De si puedo dejarlo toda la tarde o por la noche, poco, un poquito ahí, porque un poquito más un poquito al final es mucho. Lo dejo y cojo la mayoría, sí, cierro la mayoría y dejo un poco. Y lo que os comentaba, en general, no solo Asia, sino el resto de sesiones, el volumen que contienen suele ser un objetivo o puede ser un objetivo en el futuro. Entonces, si veis el mínimo de Europa, es el máximo de Europa del día siguiente. El mínimo de América es el máximo de América del otro día. Aquí está el mínimo de Europa, es el mínimo de Europa de otro día. Y, y así. Entonces quiero deciros con esto que bueno, que hay confluencias y, y podéis estudiar también las interacciones que pueda haber entre sesiones y saber que si el precio se mueve dentro de una sesión, es posible que haya una interacción y es algo que podéis estudiar. Yo personalmente no lo uso absolutamente para nada, esto que os acabo de contar, pero como sé que sucede, os lo digo porque igual lo que a mí no se me ocurre o no le doy importancia, para alguien luego va y es una idea para conseguir alguna cosa. Además, quería contaros que hay una hora muy importante que son las 8:30 en la costa este de Nueva York, las 8:30 de Nueva York. Y es porque a las 8:30, no exclusivamente, pero sí frecuentemente, para eso tenéis que mirar los calendarios económicos, por ejemplo, que hay en Forest Factory o en investing.com, hay noticias de alto impacto. Y a esas horas, antes de que abran los mercados americanos a las 9, es decir, a mitad de la preapertura, puede que haya movimientos realmente fuertes del precio, muy baja liquidez, spreads muy grandes y es muy peligroso operar en esas horas. Es mejor que durante una noticia económica, si no estáis entrenados a ello y no habéis realmente dominado lo que es operar durante noticias, que un rato antes, como media hora antes, cerréis las operaciones o no abráis ninguna y hasta una hora después o media hora después tampoco. Yo diría más una hora, cerca de una hora después no volváis no penséis en volver
a operar porque puede llevaros a alguna sorpresa no muy agradable. Y el Forex va con mucho apalancamiento y el Forex significa que puedes perder más de lo que pones y puedes perder mucho más de lo que pones. Y si durante una noticia económica el precio se mueve más allá de tu stop, porque no había liquidez, te va a ejecutar el stop al precio al que se ha movido, aunque esté 20 veces más alejado de tu stop. Así que tened eso en cuenta porque de no ser que vuestro broker os garantice los stops, y eso no es lo normal, tendréis que buscar un broker que lo haga. El stop, si tenéis un stop puesto aquí, por ejemplo, donde tengo el ratón, un stop de pérdidas y el precio se mueve hasta aquí en noticias, os cierran aquí el precio y perdéis todo esto. Igual perdéis toda la cuenta o más. Así que mucho cuidado con las 8:30, que es la hora de las noticias. Y todos los días mirad el calendario porque a las 8:30, a las 9:30, a las 4, a cualquier hora puede haber noticias. Sobre todo de Europa por la mañana y sobre todo de Estados Unidos por la tarde, pero a las 8:30, ojo, ojo, que las noticias más fuertes suelen suceder aproximadamente a esa hora. Dicho esto, insisto en lo que he dicho al principio, todo lo que os cuento es aproximado. El Forex no es como un reloj que siempre funciona igual día a la hora de la misma manera y con el mismo ritmo. En el Forex podéis tener una noticia que no os esperabais en cualquier momento del día, en cualquier día del año, y como os pille y tengáis una demasiada exposición, os arruináis, o mandáis la cuenta a tomar viento o os endeudáis. Y eso ha pasado más de una vez y va a volver a pasar. O sea que siempre muy poco apalancamiento, muy poco riesgo y poco a poco. Hay que ir trabajando porque os puede ser que ahora de repente el precio os caiga un 10 o un 20%, tengáis un apalancamiento del 100% y tengáis una pérdida del 2000%. Y eso puede pasar perfectamente en Forex. No es normal, pero sí que es algo que va a pasar y ha pasado en el pasado y puede pasar en el futuro, así que mucho cuidado. Pues nada, un saludo y espero que este vídeo os haya gustado y os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.